Las tácticas más sucias utilizadas en la guerra. Un dicho militar común afirma que la mejor pelea es la que no es justa. Aquellos en el campo de batalla harán todo lo que esté a su alcance para obtener una ventaja sobre sus adversarios, a veces recurriendo a lo que solo puede considerarse tácticas sucias para inclinar las probabilidades a su favor. Estas son algunas de las tácticas más sucias y deshonestas que se han utilizado en la guerra. Proyecto Eldest Son, 1967 a 69. La guerra de Vietnam es bien conocida por su lucha sucia, particularmente el uso de trampas explosivas por parte de las fuerzas del Vietcong y Ejército de Vietnam del Norte contra sus más pesadas fuerzas estadounidenses y aliadas. Se emplearon en gran número fosas con púas, cables trampa y otras trampas, convirtiéndose en una característica distintiva del conflicto. Los estadounidenses también estaban dispuestos a usar tácticas deshonestas para igualar las probabilidades. Durante años, miembros del MACV-SOG habían operado en Vietnam, realizando operaciones encubiertas detrás de las líneas enemigas. Parte de su misión era sabotear las municiones enemigas y los depósitos de suministros, pero estos tuvieron un éxito limitado, ya que cualquier explosivo utilizado para detonar los depósitos de municiones a menudo dispersaba los cartuchos en lugar de destruirlos, y los equipos SOG eran demasiado pequeños para llevarlos. Reflexionando sobre la situación, en 1967 el coronel John Singlaub propuso una solución poco convencional. El exoperativo de la Oficina de Servicios Estratégicos sugirió que en lugar de destruir o capturar la munición encontrada, sabotearan los suministros. Supuestamente se inspiró en un plan similar llevado a cabo por los británicos durante la revuelta de Waziristán en los años 30. Designado como Proyecto Eldest Son, el plan implicaba la colocación de cartuchos saboteados en los depósitos de almacenamiento del Vietcong y Ejército de Vietnam del Norte. La mayoría de los cartuchos serían de 7.62 milímetros para su uso en el omnipresente AK-47 utilizado por los guerrilleros. La carga de pólvora sería reemplazada por un explosivo mucho más potente que aumentaba la presión en la recámara de aproximadamente 3.100 kilogramos por centímetro cuadrado a más de 17.500, demasiado alta para que un AK la maneje, causando un fallo catastrófico. Esto también se aplicó a los cartuchos de 12.7 milímetros para ametralladoras pesadas, así como a los proyectiles de mortero. En total, se fabricaron alrededor de 12.000 de estos cartuchos, así como se informó de 2.000 proyectiles de mortero saboteados. Durante sus misiones de infiltración, los operadores dejarían cartuchos contaminados en depósitos o en cuerpos de guerrilleros, con la esperanza de que fueran recuperados. Tenían que asegurarse de plantar los cartuchos con moderación, sin más de un cartucho por cargador. Cualquier cantidad mayor y habría un riesgo de que se descubriera la munición defectuosa, invalidando la operación. Al mismo tiempo, se difundieron rumores de defectos en armas y municiones fabricadas en China. Documentos que parecían informes oficiales mencionaban fallas de armas por procesos de fabricación deficientes, y la radio de las Fuerzas Armadas, que era monitoreada por las fuerzas norvietnamitas, emitía boletines instando a los estadounidenses a no usar armas capturadas, ya que su mala calidad podría llevar a fallas catastróficas, lo que solo añadía a la confusión. El objetivo principal del proyecto no era necesariamente matar o herir, sino socavar la relación entre los vietnamitas y sus aliados chinos y del bloque oriental. Los informes falsos y la transmisión de radio enfatizaban, entre comillas, la pobre metalurgia de las armas comunistas. En 1969, la operación cayó en manos de la prensa, quienes filtraron la historia socavando la efectividad del proyecto. Fue renombrado primero como Proyecto Italian Green y luego como Proyecto Beanpole, pero finalmente fue abandonado. No se sabe cuántos cartuchos terminaron en manos del Vietcong y del Ejército de Vietnam del Norte o qué tipo de daño causó, aunque hubo informes de que la confianza de las fuerzas vietnamitas se vio socavada y la relación entre ellos y sus proveedores chinos se tensó. Décadas después, han surgido rumores de que las fuerzas pro-Assad en Siria utilizan la misma táctica contra los rebeldes, colocando los cartuchos defectuosos en mercados de armas ilegales. Estos pueden haber sido inspirados por las fuerzas de Estados Unidos, repitiendo el proyecto Eldest Son en Afganistán contra los talibanes y sus seguidores. La invasión del Tíbet por parte de Gran Bretaña, 1903. Al comenzar el siglo XX, Gran Bretaña había participado en lo que se conocía como el Gran Juego con Rusia, cada lado luchando por la supremacía en Asia Central. Gran Bretaña tenía un control firme sobre India y buscaba expandir su influencia. El virrey de India, George Nathaniel Curzon,
buscó fomentar una relación más estrecha con la nación vecina del Tíbet, que en ese momento era un protectorado chino, que proporcionaría una zona de amortiguación contra la invasión extranjera en la colonia más importante de Gran Bretaña. Sin embargo, en lugar de encontrar una bienvenida en la pobre nación del este, Curzon escuchó rumores de que el Tíbet estaba trabajando con el gobierno ruso. Estos rumores solo confirmaron el mayor temor de Curzon, que India era vulnerable a una invasión rusa a través del Tíbet. Aunque los asesores militares decían que llevar un ejército considerable a través del Himalaya era casi imposible, aún había miedo de que si el Dalai Lama, el líder del Tíbet, forjaba una alianza con Rusia, la presencia de Gran Bretaña en India podría verse amenazada. Aunque técnicamente era un protectorado chino, el control era muy débil y en la práctica, el Tíbet era tratado como un país independiente. En 1903 se reunió una fuerza militar y se colocó bajo el mando del general Francis John Husband, que constaba de alrededor de 3.000 hombres, incluyendo soldados británicos, tropas indias, así como un contingente considerable de Gurkhas y Sikhs bajo el mando británico. Esta fuerza también contaba con 2 ametralladoras Maxim y 4 piezas de artillería de última generación para la época. Todo lo que se necesitaba era una excusa para invadir. Esto ocurrió cuando circulaban rumores de que las tropas tibetanas cruzaban la frontera hacia Nepal, que era una nación neutral, pero un protectorado británico de facto. En realidad, esta incursión probablemente era un grupo de pastores que se habían perdido, pero fue suficiente para justificar una respuesta. Con esta débil excusa, John Husband invadió el Tíbet con el apoyo de Curzon. En diciembre de 1903, la expedición partió antes de invernar en las montañas, cerca de bases de suministro establecidas. En marzo de 1904, partieron de nuevo con seriedad y se toparon con su primer gran obstáculo el 31 de marzo. Los tibetanos habían bloqueado el paso de montaña cerca del pueblo de Gurung y se negaron a permitir que la fuerza británica pasara. La fuerza tibetana de 3.000 hombres estaba armada con armas primitivas, incluyendo espadas, garrotes y mosquetes de mecha, armas que eran más comunes en los campos de batalla del siglo XVII. Los eventos no están claros sobre lo que exactamente ocurrió, pero algunos relatos indican que el liderazgo británico convenció a los tibetanos para apagar las mechas encendidas, que eran vitales para el funcionamiento de las piezas, mientras que los británicos también descargarían sus rifles y ametralladoras como signo de buena voluntad durante las negociaciones. Cuando esto ocurrió, John Husband ordenó a sus hombres abrir fuego, y pudieron hacerlo rápidamente, ya que poseían fusiles de cerrojo modernos, mientras que los mosquetes tibetanos quedaron inoperables. Existe cierta controversia sobre si los tibetanos fueron desarmados de esta manera, pero de cualquier forma, el enfrentamiento resultante fue poco más que una masacre. En la posteriormente conocida como Masacre de Chumikshenko, aproximadamente 700 tibetanos murieron, mientras que 12 británicos resultaron heridos. Todo el incidente ocurrió en 4 minutos. Gran parte del resto del conflicto siguió de la misma manera, con John Husband y su fuerza dominando fácilmente a los tibetanos completamente superados. En 6 meses, el Tíbet se vio obligado a firmar un tratado humillante, pagando una indemnización y cediendo una porción de tierra al control británico. Operación Grave, 1944. Para diciembre de 1944, la Alemania nazi estaba tambaleándose, con los ejércitos soviéticos avanzando constantemente desde el este y los aliados occidentales haciendo avances significativos después de los exitosos desembarcos en Normandía. En esta situación desesperada, Adolf Hitler y el alto mando alemán elaboraron planes para una contraofensiva a través del bosque de las Ardenas en Bélgica, con el objetivo final del vital puerto y centro logístico de Amberes. Para inclinar aún más las probabilidades de la operación a favor de Alemania, Hitler recurrió al SS Obersturmbannführer Otto Skorzeny para liderar una operación detrás de las líneas de los aliados occidentales. Skorzeny no era ajeno a este tipo de misiones, habiendo liderado una audaz incursión para rescatar al dictador italiano, Benito Mussolini, del cautiverio, y recibió sus órdenes personalmente de Hitler. En octubre de 1944 se formularon planes para la Operación Grave. Uno de los objetivos para Skorzeny y sus hombres era tomar al menos un puente importante sobre el río Mosa, pero el objetivo principal era sembrar confusión entre las fuerzas estadounidenses. En las semanas previas a la ofensiva de las Ardenas, Skorzeny reclutó a un gran número de soldados alemanes que hablaban inglés y que se organizarían en la Brigada Panzer 150. Aunque recibió alrededor de 2.500 hombres, solo alrededor de 400 podían hablar inglés de manera aceptable y solo alrededor de una docena podía hablarlo con fluidez.
Estos hombres fueron enviados a un programa de 6 semanas donde aprendieron tantas jergas estadounidenses como fue posible. Vieron noticieros estadounidenses y practicaron hablar con acento estadounidense y aprendían jerga de Estados Unidos. Toda la comunicación se realizó en inglés. También aprendieron otros comportamientos, como sostener el cuchillo y el tenedor al estilo estadounidense, golpear los paquetes de cigarrillos como lo hacían los soldados de infantería y otras sutilezas del comportamiento estadounidense. Además, la fuerza vestía uniformes de prisioneros de guerra estadounidenses y conducía vehículos capturados de Estados Unidos. Su objetivo principal sería mezclarse detrás de las líneas enemigas y sembrar tanta confusión como sea posible antes de la ofensiva, con la esperanza de hacer la operación más exitosa. Esa era la esperanza. Muchos de los hombres aún conservaban sus acentos alemanes, haciendo que Skorzeny lamentara que, cito, ciertamente nunca podrían engañar a un estadounidense, ni siquiera a uno sordo. Fin de la cita. Muchos de los uniformes aún tenían manchas de sangre de los dueños anteriores o tenían marcas de prisioneros de guerra en ellos. Muchos llevaban ropa británica o rusa, ya que había muy pocos uniformes estadounidenses disponibles. Lograron adquirir algunos jeeps y camiones, pero solo un tanque Sherman, con los alemanes siendo forzados a usar sus propios vehículos disfrazados de uno estadounidense. A pesar de las limitaciones, se inició la Operación Grave. La ofensiva de las Ardenas sorprendió a los aliados y las fuerzas alemanas penetraron profundamente las líneas enemigas, permitiendo a algunos comandos infiltrarse en posiciones estadounidenses. Una vez allí, cometieron actos de sabotaje, entregaron órdenes falsas y cambiaron señales de tráfico, lo que resultó en que al menos un regimiento se perdiera. Añadiendo a la confusión, estaba el rumor de que estos comandos intentarían capturar o matar al general Eisenhower, lo que dificultó su capacidad y la de otros comandantes de alto nivel para responder a la crisis que se estaba desarrollando. El número real de comandos era escaso y su efecto limitado, pero los rumores pronto exageraron su efectividad real. En este ambiente caótico, las ya desconcertadas fuerzas estadounidenses se volvieron paranoicas pensando que los infiltrados alemanes estaban en todas partes. Para combatir esta amenaza oculta, se establecieron puntos de control, y a los detenidos allí se les harían preguntas que solo los estadounidenses sabrían, como las capitales de los estados, celebridades y otros datos de la cultura popular. Un general estadounidense, Bruce Clark, fue detenido durante media hora después de que no pudo dar la respuesta adecuada sobre los Chicago Cubs. A pesar de esta confusión, la Operación Grave y el resto de la ofensiva de las Ardenas fueron un fracaso desalentador. La mayoría de los comandos de la Brigada Panzer 150 fueron retirados y asignados a una unidad convencional. Para enero, las fuerzas alemanas fueron rechazadas y el fin de la guerra se convirtió en una inevitabilidad. Batalla de las Marismas, 1984. En 1984, la sangrienta guerra Irán-Irak llevaba 4 años en curso, con ambos bandos sufriendo pérdidas tremendas. Ansioso por romper el estancamiento, el ejército iraní lanzó una ofensiva dirigida a las marismas de Hawizeh y a la isla Majnun, ubicadas en el sureste de Irak. Llamada la Operación Khaybar, iniciada el 15 de febrero, consistió en un ataque concentrado de las fuerzas iraníes contra las iraquíes, utilizando lanchas rápidas para moverse velozmente por el terreno inundado. Uno de sus principales objetivos era la isla Majnun, un pedazo de tierra seca en el pantano. Con un poco de premonición profética, Majnun es la palabra árabe para locura o demencia. Los iraquíes, incapaces de usar sus vastas cantidades de tanques en el pantano, estaban al límite. Sus posiciones solo se mantenían debido a un extenso sistema de defensa en profundidad que mantenía a los iraníes en su lugar, así como el uso repetido de armas químicas. Esta no fue la única táctica a su disposición. Mark Feynman, un periodista que cubría el conflicto, habló con un oficial iraquí sobre sus planes para mantener este importante territorio. El oficial orgullosamente le mostró a él y a otros miembros de la prensa una red de cables eléctricos que se deslizaban desde las posiciones iraquíes hasta el agua en los pantanos y los enormes generadores que los alimentaban. «Espera hasta la noche y verás cómo estamos matando a estos perros iraníes», dijo orgulloso al periodista. «Los estamos friendo como berenjenas». Esa noche, Feynman presenció uno de los asaltos iraníes. En respuesta, los iraquíes dispararon artillería a los botes que se acercaban, obligando a los iraníes a saltar de sus embarcaciones al agua, a la altura del pecho. Mientras atravesaban el pantano, se dio una orden y se encendieron los generadores, enviando electricidad a través del agua hacia los soldados iraníes.
En segundos, cientos fueron electrocutados, muriendo instantáneamente por la alta tensión que recorría sus cuerpos. Al día siguiente, los cuerpos serían recogidos y apilados en montones y transmitidos en la televisión estatal iraquí. Hubo al menos un informe de que los cuerpos también se apilaban como caminos improvisados, para permitir el paso de tanques y otros vehículos pesados sobre el terreno pantanoso, aunque esto es difícil de confirmar. Cuando la lucha había terminado, las fuerzas iraníes habían capturado las marismas de Hawizeh, aunque un avance hacia Basora fue repelido. En general, la operación fue vista como una victoria pírrica para Irán, que sufrió grandes pérdidas durante la operación. La batalla de Pelusión, 525 a.C. Incluso los comandantes en el mundo antiguo no son ajenos al uso de tácticas sucias para ganar. En 525 a.C., después de una serie de aventuras diplomáticas, el emperador persa Cambises II invadió la antigua tierra de Egipto, donde los dos ejércitos lucharon por la supremacía. En este punto, Persia era una potencia en ascenso, expandiéndose siempre en territorio e influencia. En contraste, los días de gloria de Egipto quedaban bien atrás y poco podían hacer para resistir la invasión. Los historiadores dudan de la validez de la siguiente historia, pero en la batalla de Pelusio se alega que Cambises inclinó aún más las probabilidades a su favor mediante el uso de una extraña forma de toma de rehenes. Los antiguos egipcios creían en la naturaleza sagrada de toda vida, y aunque comían carne, constituía una porción muy pequeña de su dieta diaria. Tenían numerosos animales como mascotas domésticas que eran tratados con un alto grado de reverencia. En particular, los gatos eran considerados sagrados, siendo la manifestación de la diosa Bastet. Bastet, o a veces Bast, se representaba en la iconografía como una mujer con cabeza de gato, y era la diosa de la fertilidad, el parto, el hogar y la protección de la familia, y era popular tanto entre hombres como mujeres. Los gatos, el animal sagrado de Bastet, serían tratados como parte de la familia y su muerte llevaría al luto en el hogar e incluso serían momificados. En caso de un incendio en la casa, se harían todos los esfuerzos para salvar a los animales, incluso si eso significa permitir que las llamas se propaguen sin control. Tan fuerte era la creencia en la naturaleza sagrada de los animales que, según el historiador Heródoto, matar deliberadamente a un gato conllevaba una sentencia de muerte. Además, dañar a un gato también podría traer la ira de Bastet sobre el alma del transgresor. Además de los gatos, otros animales como perros, gacelas y babuinos también eran considerados sagrados y tratados con gran reverencia. Los halcones y el ibis eran tan sagrados que matar a uno, incluso accidentalmente, resultaría en ejecución, independientemente de las circunstancias. Cambises era muy consciente de la importancia que estas criaturas tenían en la cultura egipcia, y también sabía hasta qué punto llegarían para evitar la blasfemia contra sus dioses. Por lo tanto, cuando los ejércitos persa y egipcios se encontraron en la batalla de Pelusio, Cambises ordenó a sus hombres liberar grandes cantidades de gatos frente a su ejército en avance. Según el historiador Palaioneus, también se liberaron perros, ovejas, ibis y otros animales que los egipcios creían sagrados. Como medida final, Cambises también hizo que sus hombres pintaran imágenes de gatos en sus escudos, ya que sabía que profanar una imagen de un felino también era blasfemia contra Bastet. Ante esta táctica inusual, los egipcios no estaban dispuestos a arriesgarse a ofender a la deidad y pronto fueron expulsados del campo de batalla. Los supervivientes, incluyendo al faraón Psamético III, huyeron a Menfis, donde pronto fueron sitiados. Finalmente, serían derrotados y aunque Psamético sería capturado y tratado bien por Cambises, sería ejecutado después de intentar una rebelión, dando al siempre en expansión imperio persa el control sobre la rica y antigua tierra de Egipto. Ya sea en antiguos campos de batalla o en conflictos modernos, los soldados están dispuestos a hacer lo que sea necesario para obtener una ventaja sobre sus oponentes. Y aunque estas tácticas puedan parecer deshonrosas, el pragmatismo a menudo prevalece, y los soldados harán lo que sea necesario para lograr la victoria.